Allá, en la lejana Grecia, la filosofía ayudó a vertebrar el concepto de sociedad que tenemos hoy, pero no se perdió en cosas abstractas. No. Los filósofos descendieron a hozar en el fango de la vida. Daban consejos sobre la virtud, la felicidad, la calma, el consuelo, la melancolía, el miedo, la muerte, la amistad, la codicia, la compasión, el odio, la soledad, la esperanza, el poder, la traición, la gratitud, la fe, la envidia, la sabiduría, el honor, la lealtad, la vergüenza, el sacrificio, la dignidad, la belleza o el caos. El por qué, para qué cojones seguimos luchando aquí. Porque sobre todo, la filosofía ayudaba a encontrar consuelo y respuestas en un mundo hostil, indiferente y a menudo incomprensible. Justo como el tuyo. Estas son palabras de Fabián C. Barrio, con quien hablo hoy sobre cómo podemos aplicar conceptos de la filosofía clásica a la vida moderna. Estuvo ya en el podcast hace 4 años en una entrevista que gustó mucho y hoy regresa aprovechando el lanzamiento de su nuevo libro titulado Usted se encuentra aquí. Empezamos hablando sobre un viaje desastroso que tuvo por el sudeste asiático. Vemos después qué podemos aprender de Sísifo para tolerar mejor la rutina del día a día. Hablamos del concepto de apateia o el dominio de las emociones, del epogeo o la suspensión del juicio, de la autarqueia o la autosuficiencia y hacemos un recorrido por algunas corrientes filosóficas clásicas y sus diferencias, desde los estoicos y los cínicos pasando por los hedonistas. Y sobre todo vemos qué herramientas prácticas nos aportan estas filosofías en el siglo XXI. Fabián tiene además un noticiero semanal llamado Los Minutos del Odio, donde a través del humor critica sobre todo a la clase política que nos gobierna. Tanto si te gusta la filosofía como si no, estoy seguro de que extraerás lecciones valiosas de esta charla, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que podéis visitar mi tienda en tiendafinesrevolucionario.com, todo junto, tiendafinesrevolucionario.com, donde encontraréis mis libros, algunos productos seleccionados de Paleobull, de Coffee Café y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y podéis comprar también las entradas para el curso del método Wim Hof que haremos a finales de noviembre en Málaga. Y sin más, damos la bienvenida a Fabián C. Barrio. Bienvenido al podcast, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Es un placer volver a estar aquí. Me llevé muy buenas sensaciones de la última vez. Qué bien. Y por cierto, tengo que decirte que gracias a tu labor divulgativa hago mucho más ejercicio. Bueno, pues me alegro mucho que a partir de ese podcast hayas adoptado este hábito que te va a aportar tanto en tu vida, ya verás. Fue un episodio que gustó mucho. Comentábamos antes de empezar a grabar cómo la filosofía parece estar de moda de nuevo. Hablábamos del éxito que está teniendo tu libro, ¿no? Esas largas colas, esas salas llenas en las presentaciones y creo que sorprende a muchas editoriales como algo tan antiguo y aparentemente poco sexy como es la filosofía está teniendo este renacimiento y tú eres parte de eso, ¿no? Así que felicidades. Y estaba viendo ahora que hace ya casi 4 años de la entrevista anterior, ha llovido mucho, y hablamos ahí de algunos de tus viajes por Latinoamérica, sobre todo, y en la introducción de tu nuevo libro hablas de un viaje desastroso por el sudeste asiático. Cuéntanos qué lecciones filosóficas sacaste de esa experiencia y cómo influyeron después en la escritura de este libro. Ese viaje en realidad lo hice para celebrar mis 50 y pretendía que de alguna forma algo ocurriera, provocar algo en mí para discernir qué iba a hacer en los próximos años de mi vida, porque yo supongo que muchos oyentes lo sabrán, otros no, pero yo tengo una empresa de locuciones y la locución es un arte que va a desaparecer, pongamos, en los próximos 3-4 años de la mano de la inteligencia artificial, como otras muchísimas cosas. Pronto seré un dinosaurio. Entonces tendré que reinventarme tarde o temprano y uno de los objetivos era, y no cumplido, era ver a ver qué diablos hago de mi vida. Pero lo cierto es que al llegar a Bangkok, a la semana de aterrizar allí, empecé a sentirme mal con todos los síntomas que puede tener el hombre y el pangolín juntos. Y además venían uno tras otro. Y yo lo tenía todo planificado, era un viaje que dije, no voy a luchar contra el destino, voy a tener todos los hoteles, todos los desplazamientos, todas las reservas hechas. Y claro, entonces no puedes parar, no puedes detenerte a intentar recuperarte. Y ya me ves a mí arrastrándome como una babosa, con fiebre, con vómitos, con sarpullidos, con dolores de huesos, con sudores fríos, y todo esto a lo largo de varios países del sudeste asiático,
arrepintiéndome todos los días, como ocurre con los largos viajes, arrepintiéndome todos los días de haberme metido en semejante embrollo. Y aparte de eso, lamentablemente, el día de mi cumpleaños, además, estaba yo en Camboya, estaba en Siem Reap, creo recordar, y había reservado una mesa en un restaurante muy, muy agradable, y estaba todo listo para celebrar mis 50, y en ese momento suena el teléfono y una tía mía me llama para decirme que tiene una noticia muy triste, y es que acababa de morir un tío mío. Para que te hagas una idea de la influencia de este hombre en mi vida, él me regaló el primer micrófono que tuve, y me lo regaló porque él se deshacía de su empresa de audiovisuales. Y era un hombre que cocinaba muy bien, a mí me encanta la cocina, era un hombre que leía muchos libros, en definitiva, bueno, pues fue un momento un poquito duro. Pero sí es cierto que algunas cosas positivas encontré. Por ejemplo, yo había ido a buscar temas para mi libro, porque me interesaba muchísimo la forma en que coinciden las filosofías orientales con las occidentales. Muchas filosofías asiáticas, por ejemplo, como el taoísmo, enfatizan en el equilibrio entre los opuestos, entre el yin y el yang, que es una cosa sobre la que se incide un montón en la filosofía helenística. También me ayudó el viaje a encontrar ese tema que muchas veces dejamos pasar, que es la impermanencia o cómo cambia todo a nuestro alrededor, que se cristalizó en nuestros clásicos, en el Panta Rei, todo fluye, pero que el budismo enseña que todo es transitorio, que el apego conduce al sufrimiento. También el budismo propone el camino medio como una vía para encontrar equilibrio entre los extremos. Aristóteles mismo hablaba de la mesotez. En definitiva, pues hay muchas cosas que fui dándome cuenta a lo largo del viaje. Tuve ocasión de charlar con monjes budistas, de adentrarme en muchos templos para aprender un poco sobre estas filosofías, y realmente, pues, desde la conexión con la naturaleza, la aceptación del destino, la serenidad ante la adversidad. Hay muchos temas que existen, que están a flor de piel en Asia y que curiosamente coinciden mucho con las filosofías clásicas, y te quedas atónito. Luego aprendes sobre las campañas de Marco Aurelio, de Alejandro Magno, ¿no? Eso, Alejandro Magno. Las campañas de Alejandro Magno, y dices, pues puede que por ahí haya venido, ¿no? Es curioso. Pero sí, fue un viaje desastroso en todos los términos. Amor fati, ¿no? Eso es, hay que aprovechar, hay que amar a tu destino, sea este cual sea. Tal cual. Bueno, pues hablemos de filosofía, que es la principal temática del libro, y escribes algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, que es que la educación normativa nos ha hecho odiar la filosofía, ¿no? Al obligarnos a estudiar conceptos poco útiles, que si los humores corporales, la transmigración de las almas, cosas que nos aportan muy poco en el siglo XXI. Y si odiabas la filosofía de adolescente, como yo, ¿cómo llegó tu interés después por la filosofía en general y por el pensamiento de los filósofos clásicos en particular? Pues fíjate que yo los odiaba profundamente, y me los hizo odiar un profesor que tenía, que era un tipo escuálido y muy desagradable, y que me estuvo suspendiendo hasta prácticamente la selectividad. Hasta 3 días antes de la selectividad yo no sabía si podría acudir a la selectividad por este buen hombre. Y el caso es que la memorización a la que se somete al alumnado, simplemente por el mero hecho de que la educación normativa, el gobierno te enseña lo que quiere que aprendas, no te proporciona herramientas para subsistir en un mundo de locos. Y la filosofía se enfoca desde el punto de vista muy poco práctico de la memorización de teorías absurdas, contradictorias en su mayoría, y que no tienen una aplicación práctica para el día a día. Sin embargo, la filosofía sí tiene un enfoque práctico. De hecho, las 4 filosofías sobre las que hablo en el libro se produjeron en una época que es pasmosamente semejante a la que vivimos en la actualidad. Una época en la que Alejandro Magno muere sin dejar un heredero claro, y por lo tanto hay una crisis de liderazgo, como la que vivimos hoy. Se producen grandes movimientos migratorios, como los que vivimos hoy. Hay una crisis tras otra económica, como la que vivimos hoy. Corrupción en las altas esferas, como las que vivimos hoy. Y sobre todo una profunda incertidumbre del ciudadano de a pie. Y en ese contexto surgen las artes de vida: el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo y el escepticismo. Y las 4 intentan explicarte de algún modo cómo alcanzar la serenidad en un mundo que, en el mejor de los casos, se muestra un cosmos indiferente a lo que te ocurra. Y en el peor, pues te hace unas putadas de campeonato. Entonces, yo esto me vino porque yo recuerdo que estaba un día en el supermercado y me encontré
que el cerdo en Grecia se llama gyros. Y recordé a mi abuela, que estaba en la granja con los cerdos, llamándolas a los cochinos giro, giro, giriño. Y dije, si esta palabra ha viajado de esta forma en el espacio-tiempo, en la barriga de los veleros, con los aventureros, hasta nosotros, ¿qué no ocurrirá con las ideas? Porque las ideas son infecciosas. Las ideas, yo hoy puedo transmitir una idea en esta entrevista y llegar a miles de personas y esas miles de personas se la transmiten a otras. Entonces, me pareció fascinante este viaje idiomático y luego empiezas a encontrar una serie de palabras que son muy comunes o que son incluso poéticamente comunes. Por ejemplo, vas al banco y para hacer una transferencia ellos te dicen que hacen una metáfora. Bueno, pues todo esto está a flor de piel. La herencia helenística es algo que no te das cuenta de verdad lo importante que es hasta que no vives aquí, hasta que no estás empapado de helenismo. Y a partir de ahí, pues surge el investigar un poco más y darte cuenta de cuánto nos parecemos a esos antiguos griegos tribulados que vivieron esa época en que se les desplomaba el imperio y se les deslizaba entre los dedos. Comentabas antes que hay muchas ideas comunes entre las filosofías orientales y occidentales, pero también hay diferencias, ¿no? Dices en el libro que somos los descendientes culturales de los griegos, que nos han dado muchas palabras, como gyros, que no conocía esa acepción. También nos han dado conceptos de matemáticas, de arquitectura, pero sobre todo nos han dado muchas ideas y una forma concreta de entender la vida, ¿no? ¿En qué cosas principales de nuestra vida moderna crees que se refleja ese legado? Hay un momento crucial, que es la muerte de Sócrates. La muerte de Sócrates es, no en vano Sócrates marca la filosofía entre presocráticos y postsocráticos, pero la muerte de Sócrates demuestra que vale la pena luchar por el conocimiento. Y eso es un punto de inflexión en nuestra especie, diría yo, y que llevamos influidos por esa muerte hasta prácticamente los albores hasta el año 2000, que es cuando se empezó a torcer todo, yo creo. Pero la filosofía griega, que como digo, bajaba a los caminos, bajaba a las ágoras, chapoteaba en el fango, se infiltraba incluso en las castas más bajas, nos ha dejado un montón de regalos, a veces envenenados, a veces muy, muy importantes. Esa necesidad de perseguir el pensamiento racional y la lógica, que son la base de disciplinas actuales como las matemáticas, la filosofía o la informática. Prácticas de autocontrol, como las que tú defiendes en tus libros, precisamente. Los estoicos promovían el autocontrol emocional, la aceptación de eventos que nosotros no podemos controlar, y esto hoy en día está a flor de piel en técnicas de manejo de estrés, de resiliencia emocional, y lo vemos prácticamente a diario. En las artes de vida hacían hincapié en la búsqueda del bienestar, en la búsqueda de la felicidad. Igual que los epicúreos enfatizaban en la búsqueda de esa felicidad, se relaciona con nuestras nociones modernas de calidad de vida, por ejemplo, de la búsqueda de la calidad de vida. Nuestro pensamiento crítico actual se fundamenta en el escepticismo helenístico, que invitaba a la gente a cuestionar las creencias, a buscar evidencias todo el tiempo. Y es fundamental en el método científico y en la educación que damos hoy por hoy en las escuelas. La filosofía helenística está impregnada de ética personal, de virtudes morales. La búsqueda de cultivar esas virtudes es algo que ha impregnado el cristianismo, las religiones monoteístas, y nos lo hemos comido entero, con patatas. La libertad personal, la responsabilidad que tenemos cuando esa libertad acompaña a nuestras responsabilidades, era algo que era axial en las filosofías helenísticas y que ha llegado pues hasta la Constitución de Estados Unidos. La tolerancia al relativismo cultural, porque los griegos estaban constantemente en contacto con diversas culturas y esto fomentó una mayor apertura, más comprensión. Sentó la base de lo que hoy conocemos como la tolerancia, que prácticamente está a la orden del día, o quisiéramos que estuviera. Entonces, todas estas ideas, todos estos conceptos permean en lo que somos en la actualidad. Y realmente, si te paras a pensar, tenemos un legado increíble de filosofía griega que hace que seamos como somos. Y si no tuviéramos esto, seríamos de otra forma. Nos comportaríamos de un modo radicalmente distinto y tendríamos conductas que para nosotros nos resultan muy extravagantes de pueblos exóticos que no han sido permeados con la filosofía clásica como nosotros.
Sin duda, o sea, aunque no seamos conscientes, esas ideas condicionan profundamente nuestra forma de ser y de pensar, ¿no? Pasando ya a la actualidad y a la utilidad práctica de la filosofía, me resulta curioso que estamos, sin lugar a dudas, en el mejor momento material de la humanidad, pero seguimos lidiando con muchos de los mismos problemas que tenían antes y quizá incluso alguno nuevo, ¿no? ¿Qué inquietudes crees que compartimos con la vida de los antiguos griegos o romanos y cuáles dirías que son propias del siglo XXI? Cuando bajas al fango y te paras en la vida cotidiana de las personas, te das cuenta de que realmente tenemos muchísimo en común con muchas personas del planeta. Y esto me di cuenta viajando. Al final, el planeta es un lugar muy sereno en el que hay muchas personas buenas que lo único que quieren es prosperar un poquito cada día haciéndole el menor daño posible al vecino. Y el griego de la polis o el campesino griego tenía unas inquietudes muy similares a las que tenemos hoy, a pesar de que actualmente la sombra de la agencia tributaria o de los problemas que tenemos cotidianos nos parecen abrumadores, pero para él también lo eran. Él también le pegaba coscorrones a su hijo para que aprendiera los rudimentos de las matemáticas. Él también veía cómo se angostaba la cosecha, porque hacía demasiado calor en verano o demasiado frío en invierno. Él también se tenía que pelear con los recaudadores de impuestos. Él también deseaba en secreto a su vecina y a veces lo pillaban. Él también se tanteaba un bulto en algún lugar de su anatomía que le hacía preocuparse, o empezaba a toser sin saber muy bien por qué, y decía, caray, es que el tiempo se me va. A él le dolían las articulaciones. En definitiva, hay una serie de problemas comunes del vivir que heredamos todos por ser simplemente humanos. Y esos problemas son cruciales en las filosofías clásicas, a pesar de que nos parezcan muy, muy ajenos. A ti te hablan de la caverna de Platón y demás, y dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Muchísimo, muchísimo. Porque las artes de vida se centraban en la búsqueda de la felicidad, la amistad, la belleza, la herencia que tenemos con nuestros antepasados, cuestiones que al final son los placeres, la búsqueda de los placeres, el miedo a la muerte, son todo temas que son comunes a la humanidad. Son temas que nos convierten en seres humanos. Totalmente. ¿Pero crees que hay problemas nuevos con los que quizás no tenían que lidiar antes, pero en los que también puede ser útil una mirada filosófica? Sí, claro, es que hemos construido una sociedad a partir a partir de la revolución industrial se ha complicado muchísimo la cosa, porque a partir de la revolución industrial se produce un cambio de paradigma muy importante. Los seres humanos dejamos de estar anclados a la tierra. Empieza a haber profesiones de todo tipo y la gente empieza a practicar profesiones que antes no existían. Los preindustriales nacían en un determinado lugar, no tenían que desplazarse realmente mucho. Normalmente nacían en el mismo lugar que morían. Rendían pleitesía a un señor, les decían a qué dios tenían que rezar y trabajaban en lo que trabajaba su padre. Y todo esto les hacía tener una identidad enormemente sencilla y muy fácil de asumir. Tú eres el hijo tú eres herrero, lo llevas incluso en tu apellido, vives en Cuenca, eres católico y rindes pleitesía a este señor. Se acabó lo que se daba. Sin embargo, con la revolución industrial empieza a existir todo tipo de opciones. Puedes cambiar de profesión, puedes cambiar de lugar, aparecen nuevos cultos o se abandona, Dios ha muerto, incluso la filosofía lo mata en ese momento de la historia. Gott ist tot, se acabó, ha muerto Dios. Entonces, ¿cómo nos anclamos a la tierra? ¿Cómo obtenemos una identidad? Y la gente, de repente, se ha visto obligada a adoptar cosas que no tienen por qué necesariamente ser sanas para ellos. Se vuelven fanáticos de partidos políticos, se vuelven fanáticos del CrossFit, se hacen ciclistas, veganos, Crypto Brothers, se hacen una serie de cosas que además adjudican a su condición de ser. Yo soy vegano, en lugar de estar vegano, que es algo que puede cambiar en el tiempo. Esto complica muchísimo las cosas, porque al final cuando alguien critica tu postura con relación, por ejemplo, a las criptomonedas, te sientes atacado en tu mismidad, en tu propio ser, en tu identidad. Y por eso reacciones de forma virulenta. Y esto produce polarización, indudablemente. Entonces son una serie de condicionantes que antes no existían. Y no existían
Entre otras muchas cosas porque no habíamos aprendido a manipular tanto al ser humano como hemos aprendido, sobre todo en los últimos 15, 20 años. La manipulación algorítmica es una cosa que está a flor de piel y que está causando una sociedad muy enferma y muy preocupada con su propia acepción, su propia imagen, con el consumo desenfrenado, con las apariencias, con el éxito, con la fama, con una serie de cosas que antes estaban muy bien, pero que en la actualidad se ha llevado a tal extremo simplemente para chutar de dopamina en nuestros cerebros agotados, que nos ha producido o nos ha dejado en consecuencia una serie de enfermedades mentales y una serie de problemas de autopercepción que son terroríficos y que antes no estaban ahí. Exacto, el progreso y las nuevas tecnologías han resuelto problemas que antes tenían, pero han creado problemas nuevos, ¿no? Claro. Y algunos que cambian de forma, pero no de fondo, ¿no? Por ejemplo, ese herrero de la antigua Grecia se quejaría de su trabajo rutinario y muchos en el siglo XXI se quejan de lo mismo, aunque sus trabajos y sus vidas sean muy distintas, ¿no? Y en el libro hablas del mito de Sísifo. ¿Qué crees que nos puede enseñar Sísifo para sobrellevar mejor la rutina del día a día? Fíjate que Sísifo fue castigado por los dioses. Y los dioses se reunieron para ver cuál sería el castigo más cabrón que podían imaginar. Y idearon, lo desgarran las entrañas, le arrancamos las vísceras, hacemos que sirenas le canten al oído, pero decidieron que el castigo más terrible que puede vivir un ser humano es vivir una vida de trabajo sin propósito. Y eso ejemplifica muchísimo la carrera de la rata actual, que muchas personas sienten que hay una enorme vacuidad en lo que hacen. Todos los días se levantan para arrastrar una roca muy pesada colina arriba, solo para que esa roca caiga rodando y tengan que volver a levantarla todos los días igual. Y sin propósito, y sin descanso, y sin ningún objetivo. Pero el mito de Sísifo, yo creo que si lo analizas fríamente, bueno, decía Charles Chaplin que, y esto además es bastante estoico si te paras a pensarlo, que la vida es una comedia en plano general y una tragedia en muy primer plano. Si analizas desde lo más alto la figura de Sísifo, realmente hay una serie de enseñanzas y una serie de cosas que pueden ayudarte a seguir adelante. Por ejemplo, se me ocurre aceptar que la rutina forma parte de la vida. Es inevitable en muchas áreas de nuestra existencia, pero incluso en el fitness, coño, tienes que tener una rutina y tienes que hacer una serie de flexiones y una serie de burpees si quieres prosperar. No hay otra forma. Totalmente. Hay otra cosa que también creo que es importante. Cuando Albert Camus habla de Sísifo, lo dibuja como revelado, como una rebelión interna a los dioses, porque consigue encontrar un significado en el proceso, no en el resultado. Es decir, Sísifo cuando alcanza la cima es absurdo porque cae rodando la piedra. Sin embargo, no alcanza ese objetivo final, pero el acto de empujar la roca puede ser visto como algo muy significativo en sí mismo. En nuestras vidas nosotros debemos enfocarnos en el proceso y cómo ese proceso nos desarrolla y puede ser incluso más gratificante que alcanzar el resultado, sea este el que sea. También Sísifo llega un momento en que asume su destino y todo él se convierte en una figura de perseverancia. Su situación refleja claramente una fortaleza mental que es tremenda y nos puede servir de inspiración, porque nosotros mismos podemos enfrentar nuestras propias rutinas, nuestros propios desafíos diarios con más entereza si pensamos en que al fin y al cabo somos capaces de hacerlo, podemos hacerlo. Camus utilizó el mito de Sísifo para ilustrar el concepto de lo absurdo que es la vida y propuso que Sísifo podía ser feliz aceptando ese destino y encontrando en la tarea cierta alegría. Es decir, que si cambiamos nuestra perspectiva ante los males, nosotros mismos también podemos transformar una situación que podría ser monótona, aburrida, incluso una situación de penuria, en una oportunidad para el crecimiento personal. Y luego, imagínate a Sísifo que sube allá a lo alto de la colina y está contemplando el atardecer a unas sabiendas de que se va a caer rodando la roca. En ese momento concreto, Sísifo es profundamente feliz, porque ha alcanzado la meta que se había propuesto para ese día
tiene algo que comer, posiblemente una familia que lo esté esperando al final del día. ¿Qué más quieres? Sísifo. Entonces, al centrarte en ese momento actual, en lugar de preocuparte por el futuro, lamentarte de lo que ha pasado, podemos encontrar satisfacción en esas pequeñas acciones que nos han llevado a estar en ese momento, en la cúspide de la colina, con ese atardecer, aunque la maldita roca se caiga. Aunque tenga que volver a empujarla al día siguiente, ¿no? Claro. Hablas también del concepto de apatheia, que mencionaban mucho los estoicos y que se ha interpretado a veces como apatía, pero esta acepción está muy alejada del concepto original, ¿no? Claro, es que al importar estas palabras las hemos impregnado en muchas ocasiones de una pátina de una pátina negativa. Puede ser el caso de la apatheia, que no tiene nada de negativo en la filosofía clásica. Puede ser mesotés, por ejemplo. Los latinos hablaban del aura mediocritas, y a nosotros, si nos mencionas la mediocritas, piensas inmediatamente en algo pues mediocre, coño. Una cosa... o, por ejemplo, si ahora piensas en alguien que se autodefine como epicúreo, inmediatamente te lo imaginas indolente, gordito, fumándose un puro, y no tiene nada que ver con todo eso. Y con la apatheia ha ocurrido lo mismo. En la filosofía estoica, los estoicos creían que las pasiones, la ira, el miedo, la envidia, el deseo, las que tú quieras, eran perturbaciones irracionales que nos montaban, películas que nos montábamos nosotros y que nos desviaban de la virtud. La apatheia significaba la liberación de esas pasiones empleando la razón y la autodisciplina, que son los dos pilares de la filosofía estoica. Cuando alcanzas la apatheia, o la apatía filosófica, vives en armonía con una naturaleza que está guiada por esa razón, esa virtud. Y en teoría, ese sería un método más de alcanzar una vida plena y que resulte satisfactoria. ¿Cómo podríamos aplicar la apatheia en nuestra vida? Yo en el libro creo recordar que la describo como podar el jardín de las emociones. Decidir qué flores son las que se tienen que quedar y cuáles son las malas hierbas. Si desarrollas la introspección, puedes reconocer estas emociones, entender los orígenes, identificar cuándo una emoción puede estar afectando nuestro juicio y cuándo una emoción es válida, porque hay muchas emociones que son válidas. También podemos regular nuestras respuestas emocionales. Si evitas los excesos, si evitas reacciones impulsivas, todo esto te ayuda a manejar el estrés, la ira, la ansiedad, todas las emociones que veían como muy negativas los estoicos, y utilizar tus recursos de manera más saludable. Los estoicos incidían en usar la razón antes de actuar, antes de reaccionar ante una situación, tomarnos un momento para reflexionar, lo que decíamos antes de la vida en plano general es una comedia, te tomas el momento para reflexionar, para verlo desde la altura de un águila, que decía Marco Aurelio, y responder de forma más ponderada, más tranquila, en lugar de hacerlo de forma impulsiva. Hay una serie de, son un montón es un kit de herramientas que podemos utilizar para aplicar la apatheia en nuestra vida y de ese modo podar el jardín de las emociones y quedarnos solo con aquellas que nos van a servir en el futuro. Exacto. Y esa pátina negativa pues hace que mucha gente piense que el estoicismo propone suprimir las emociones cuando propone algo mucho más parecido a ese cuidado del jardín, ¿no? A regular, a controlar las emociones o ajustarlas a la realidad del momento. Correcto. Mencionas otro concepto interesante que es el epogé. La epogé. Epogé o la suspensión del juicio. ¿Cómo entendían esto las distintas filosofías y también cómo lo aplicas en tu vida? La epogé es la suspensión del juicio. Es cierto que los escépticos, por ejemplo, llegaban a unos extremos terroríficos. Había escépticos que seguían caminando y tenías que detenerlos para que no se despeñaran por un acantilado porque ellos decían que no había tal acantilado, ¿no? Y está la mención a que la mano no existe. O sea, la mano podría no existir, ser un constructo de tu mente y por lo tanto no te creas ni siquiera que tienes una mano, ¿no? Los pirrónicos practicaban la epogé como una suspensión radical del juicio sobre las cosas no evidentes. Es decir, al no afirmar ni negar nada, alcanzabas la paz directamente. Es decir, es una cosa que ni siquiera es que no me preocupe que exista tal o tal cosa, sino que reconozco que podría existir o no y me permito el seguir investigando. La epogé no era un fin en sí mismo, era un medio para liberarse de las perturbaciones que causaban
todas las opiniones dogmáticas que tuvieras a tu alrededor. Pero es que los estoicos mismos reconocían la importancia de evitar juicios precipitados. Decían que tú debías perseguir la razón, tener una percepción clara de lo que ocurre a tu alrededor, ellos lo llamaban la catalepsis, y de ese modo podías alcanzar el conocimiento. En esto se distinguen de los escépticos, que decían que no podrías jamás alcanzar ese tal conocimiento. Entonces, ¿por qué la epogé es importante en la vida? Pues no tienes más que mirar Twitter. Ves Twitter y está lleno de gente que está completamente convencida de tener la verdad. Y al atacarse esas verdades que tienen, les genera una reactancia terrible, y esto es terrorífico, y se embarcan en discusiones bizantinas que no llevan a ninguna parte. Es mucho más sano reconocer que no sabes. No sabes lo que ocurre en el mundo. No tienes un conocimiento directo de un montón de temas. Cuando surgió la guerra de Ucrania, apareció un montón de gente que, porque alguien les había contado algo, ya eran prorrusos o pro-ucranianos y no habían estado en su puñetera vida ni en Rusia ni en Ucrania, y seguramente ni les iba ni les venía todo aquello. Lo mismo ocurre con Palestina e Israel. ¿Qué coño sabemos nosotros de todo eso? Fíjate que yo tengo amigos de ambos bandos y soy incapaz, pero totalmente incapaz, de sacar una opinión al respecto. La epogé me dice, es que no tienes ni siquiera que intentarlo, porque no vas a llegar nunca a conocer la verdad. Suspende el juicio sobre todas las impresiones que no sean ni claras ni evidentes, y de ese modo directamente evitas la perturbación emocional. Y lo puedes aplicar en un montón de cosas en la vida cotidiana. Puedes fomentar el pensamiento crítico. Cuestiona todos los supuestos, evita conclusiones. Puedes utilizarlo para manejar conflictos. Puedes utilizarlo para reducir el estrés, aceptando pues directamente la enorme incertidumbre en la que vivimos, que no todo el mundo tiene por qué tener todas las respuestas, que tú mismo no tienes por qué tener todas las respuestas. En definitiva, son una serie de cuestiones que empiezas a profundizar a medida que conoces el pensamiento escéptico y dices, pues si es que sí que ayuda a la calma. Y ayuda a pensar mejor, ¿no? Y a ver, yo tampoco estoy de acuerdo en llevarlo al extremo y no tener posición sobre nada, pero al menos entender que tu primera opinión sobre algo no suele ser la buena y es probablemente un reflejo de la opinión de la gente que te rodea. Y además fíjate que nosotros vivimos, nuestra vida consiste realmente en emitir opiniones sobre las cosas. Tú llegas a una playa, imagínate que llegas a una playa, además lo cuento como un ejercicio en el libro que me parece que es muy interesante realizar como ejercicio mental. Tú llegas a una playa y lo primero que piensas es, me gusta. Ya estás emitiendo una opinión. Me gusta el mar está caliente o está frío. Está más caliente de lo que me gustaría, o menos. Esta arena es muy fina o no es muy fina. Empiezas a criticar las cosas que hay a tu alrededor de la playa o a decir que te gustan o que no te gustan. Sería sumamente interesante intentar percibir esa playa sin ningún juicio de valor. Y esto mismo puedes aplicarlo como una forma de liberar tu mente a muchas actividades cotidianas que estés viviendo en tu día a día. Dar un paseo simplemente, un paseo sin juzgar lo que te ocurra. O ver a gente en un centro comercial sin juzgar su vestimenta, si su talla te resulta intolerable. Hay un montón de cosas que puedes simplemente sentarte a apreciar el mundo tal y como es, intentando no juzgarlo. Y eso limpia un montón la mente. Parece una tontería, pero es un ejercicio sumamente valioso. 100%. Yo le veo una doble función, ¿no? Por un lado, mejorar el autodiálogo y no añadir juicios de valor a lo que ocurre, que son muchas veces esos juicios de valor los que alimentan el sufrimiento, ¿no? O sea, se te cae un vaso, pues en vez de pensar, se me cayó el vaso, qué torpe soy, quédate simplemente con él, se cayó un vaso, que es lo real, lo objetivo, ¿no? Y qué torpe soy es ya un juicio de valor que no aporta nada realmente. Y suspender el juicio creo que es también una herramienta de pensamiento crítico. Es decir, no se trata de no tener opinión sobre nada, sino de intentar que tus opiniones o tus creencias se basen en hechos, ¿no? Que insisto, no deja de ser la base del pensamiento crítico. O sea, es tener buenas razones para creer lo que crees y argumentar mejor. Pues hay un capítulo dedicado a los 5 modos de Agripa en el libro que te ayuda a desmontar cualquier argumento que exista en el mundo, y parece mentira que el cabrón lo escribió hace 3000 años
y todavía hoy sigue desmontando argumentos como el primer día, ¿eh? Y eso es lo que hacía Sócrates también, ¿no? Por eso mucha gente no lo aguantaba, hacía a la gente dudar de todo. Y por eso se lo cargaron. Y por eso se lo cargaron, claro, demasiadas preguntas incómodas. Pero creo que hay un punto medio, que ahora te preguntaré sobre esta idea también, pero hay un equilibrio óptimo, yo creo, ¿no? Entre dudar de todo y aceptar como verdadero cualquier pensamiento que se te venga a la cabeza o cualquier cosa que escuches. Pero bueno, siguiendo el repaso de conceptos filosóficos, está otro que me parece muy interesante, que es la autarquía o autarquía, que podríamos traducir como autosuficiencia. ¿Cómo entiendes esta propuesta filosófica y cómo intentas también aplicarla en tu vida? Yo creo que es crucial intentar aplicarla. Ser autosuficiente, ningún hombre es una isla y todos dependemos los unos de los otros, eso es indudable, pero es cierto que intentar ser todo lo independiente que puedas es algo que, quizá por ser hijo único, es algo que me ha acompañado toda la vida. Y luego te encuentras con las ramas de la filosofía que estudio en el libro, y todos ellos en cierto modo lo valoraron. Los estoicos decían que la verdadera felicidad, la virtud, proviene de vivir de acuerdo con la naturaleza, vivir en consonancia con ella y con la razón. Y para ellos, uno alcanzaba la autarquía cuando era autosuficiente porque su bienestar dependía únicamente de su propia virtud, no de lo que ocurra a su alrededor. Los cínicos eran los que hacían más hincapié, de todos modos, en la independencia, ¿no? Diógenes de Sinope, por ejemplo, llevaban la autosuficiencia al extremo. Ellos rechazaban toda convención social, todo bien material, y para ellos la felicidad se lograba viviendo de forma sencilla y eliminando todas las necesidades superfluas que venían influidas desde el exterior. Se bastaban a ellos mismos una rama de peral, un taparrabos y ya está. Y el epicureísmo hablaba de la autosuficiencia en el sentido de que la felicidad se alcanza cuando satisfaces deseos naturales y necesarios. Necesarios. Esto es importantísimo. Y en esto es lo que decía antes de que si alguien se autodenomina epicúreo, tú piensas inmediatamente en el gordito comiendo costillas de cordero. Y no es así. No es así. Valoran sobre todas las cosas la satisfacción de los deseos naturales, como pueden ser una conversación con amigos, una puesta de sol, un ramo de uvas, un racimo de uvas, un vaso de agua fresca. Los pequeños placeres de la vida que se viven de forma sencilla y acorde con la naturaleza. Buscando encontrar la satisfacción en lo simple, evitando la dependencia que provocan los placeres efímeros, los lujos innecesarios, el iPhone de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. O las costillas de cordero que te decía antes y el puro que se fumaba ese hipotético epicúreo. Básicamente, tú puedes desarrollar la autarquía de muchas formas en el mundo moderno. Busca adquirir nuevas habilidades. Nuevas habilidades que te permitan bastarte a ti mismo sin depender de otros. Cocinar, reparar objetos, gestionar las finanzas, que debo reconocer que es una cosa que tengo yo pendiente. En este sentido, muchos divulgadores como tú hacéis una excelente labor porque ayudan a muchas personas a desarrollar esas habilidades personales que les permitan ser más independientes. La educación financiera, por ejemplo. El autoconocimiento, practicar la introspección simplemente para entender qué necesitamos, qué queremos en la vida, cuáles son nuestros objetivos. La propia gestión emocional es otro campo en el que las personas podemos ser más autosuficientes, porque si desarrollamos técnicas que nos ayuden a manejar el estrés, a manejar las emociones negativas, meditación, todo eso nos permite ser más autosuficientes. El consumo consciente sería otra forma de aplicar un minimalismo que te reduzca, que te permita reducir la dependencia de los bienes materiales innecesarios. Y eso nos permite enfocarnos en nosotros mismos, en lo que realmente nos aporta valor y lo que nos trae felicidad a nuestra vida. Es decir, son conceptos, como puedes ver, que están a la orden del día y que podemos aplicar perfectamente a pesar de que ya ayudaron a personas hace 3.000 años. Mencionas a los cínicos, que por un lado defendían la autarquía y por otro pedían limosna y cobijo. No sé si hay una incongruencia o es un reflejo de lo que decías, ¿no? Que debemos intentar valernos por nosotros mismos todo lo que podamos, pero sin desconectarnos de los demás y pidiendo ayuda siempre que lo necesitemos. De nuevo, volvemos a la mesotez. Si te vuelves un cínico extremo, al final terminas desnudo en el ágora chillando incoherencias y no queremos eso. Pero sí podemos traer cosas de los cínicos que son importantes. Ellos hablaban de la importancia de ser auténticos,
de tener una libertad interior que nos permita librarnos de las ataduras materiales, sobre todo las ataduras sociales también, y eso nos llevaría a la calma, a la tan ansiada calma. Vivir una vida más simple, con desapego material. La felicidad no depende de las posesiones materiales. Criticar las convenciones sociales y, sobre todo, reírse de los poderosos, de los popes, de las autoridades. Yo tengo una sección que lamentablemente en mi canal de YouTube es la que más éxito tiene y yo la que más detesto. Y casi estoy cautivo, secuestrado por la audiencia que me obliga a seguirla manteniendo, que es Los Minutos del Odio. Los Minutos del Odio es un informativo satírico en el que básicamente el presentador está hasta los huevos de todo, debe ser su último día y, por lo tanto, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Y entonces dispara a su alrededor riéndose de absolutamente todos los políticos que hay. Bueno, pues esta figura no habría existido sin los cínicos y sin su crítica mordaz a las convenciones sociales. Recuerdo un ejemplo muy, muy peculiar. La academia se había reunido para decidir que era un ser humano y llegaron a la conclusión de que era un bípedo implume, después de muchas semanas de meditarlo y de decir esto. Bueno, el bípedo implume es el ser humano. Y entonces Diógenes de Sinope arrancó plumas de un pollo y arrojó el pollo sin plumas por encima de la pared de la academia, del muro de la academia, para demostrar la estupidez de su definición, de lo inútil de su definición. Sin esa franqueza radical, ellos la llamaban la parresía, la libertad de expresión sin restricciones. Hablar abiertamente y sin miedo sobre la verdad, sobre la moral y sobre lo que les diera la gana. Pues eso a mí me parece que es maravilloso y creo que es algo que debemos adoptar en nuestras vidas. Valorar lo esencial, buscar lo auténtico, cultivar la independencia, ser honestos, cuestionar de forma constructiva, incluso a veces destructiva, ¿por qué no? Son cosas que nos legaron los cínicos y que debemos incorporar en nuestra vida. Sí, de hecho, Zenón de Citio fue discípulo de Diógenes, ¿no?, que cogió sin duda ideas de él, pero no sé si estás de acuerdo en que podríamos ver el estoicismo como un punto medio, como el mesotés, entre el cinismo por un lado y el hedonismo por el otro, ¿no? Y no digo epicureísmo, porque como bien has explicado, Epicuro no era hedonista como tal. Hablaríamos quizás de la escuela cirenaica, ¿no?, una más puramente basada en el placer de los sentidos. ¿Pero ves así el estoicismo como este equilibrio? Mira, estoicos y cínicos mostraban ambos cierta indiferencia hacia lo externo. Los estoicos no tenían como búsqueda o como fin último la búsqueda activa del placer, no se abstenían del placer de forma radical, pero sí consideraban que ni el placer ni el dolor eran buenos o malos en sí mismos. Era importante cómo uno reaccionaba ante ellos. Entonces, se encontraban un poco entre la austeridad y el placer. Y también es cierto que mientras los cínicos rechazaban las normas sociales, los epicúreos se retiraban de la vida pública para intentar evitar el dolor y los estoicos participaban en la sociedad y buscaban vivir de forma virtuosa dentro de ella. Entonces había ahí un equilibrio, ¿no?, un balance. Pero es verdad que hay diferencias muy significativas, muy de base. Valorar la virtud como un bien supremo. Para los estoicos la virtud era el único bien verdadero, el único superior al placer, por ejemplo, que sería el hedonismo, y sería más práctico, una enseñanza más práctica que el rechazo total de las convenciones sociales, que sería lo que defendería el cinismo. Y luego el estoicismo tenía como un pilar fundamental la razón, para vivir en armonía, para poder estar en armonía con la naturaleza, para controlar las pasiones. Y esto no es algo que interese ni siquiera lo más mínimo al cinismo, como ya hemos dicho, lo del pollo por encima del muro de la academia, ni del hedonismo, que buscaba una cosa mucho más sencilla, que es centrarse en los placeres mundanos y cercanos y los placeres necesarios y evitar los miedos, básicamente. Entonces, sí, hay determinadas cosas que sí son coincidentes, pero desde luego hay algunas que son casi incluso contradictorias. Y me parece hasta bueno, porque eso te permite adoptar unas cosas que te convenzan de unas filosofías y otras de otras. Creo que esa es la clave, ¿no? Y lo que yo he intentado, o sea, me identifico más con el estoicismo, pero creo que podemos y debemos
coger ideas de cualquier filosofía, cualquier práctica que te sean útiles, ¿no? para tu vida. Y siguiendo con las comparaciones, hablas después en capítulos separados del nihilismo y del existencialismo. ¿Cómo entendían estas filosofías el propósito de la vida? ¿Qué rescatas tú de ellas? Y también qué propósito le das tú a tu vida. El nihilismo es un poquito más cabrona que el existencialismo, porque para un nihilista la vida no tiene ningún significado, no tiene propósito, no tiene valores, no hay verdades absolutas, los valores que tengamos son construcciones humanas y punto, ¿no? Y para mí es enormemente pesimista y casi invita a acabar con la vida de uno, porque te rodeas de una absoluta inutilidad, nada tiene sentido, nada tiene un valor, nada trasciende. Y me parece incluso tristísimo. Sin embargo, el existencialismo es casi una forma más refinada de verlo todo. El universo, en efecto, no tiene ningún significado, no hay un significado inherente. Incluso podríamos decir que el universo se la sopla lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Pero esto permite que el individuo sea responsable y cree su propio sistema de propósito y de valores. De nuevo, estamos otra vez en la libertad individual, que para mí es fundamental. La autenticidad, la toma de decisiones, todo eso lo hacemos de forma consciente. Podemos tomar el control de nuestras vidas en un mundo, en un universo, en un cosmos indiferente. Y esto hace que la vida que vivimos sea una oportunidad. Una oportunidad que nos permita definir quiénes somos a través de las elecciones que tomemos a lo largo de nuestras vidas y las acciones que realicemos. ¿Esto cómo ayuda a entender el propósito de nuestra vida? Mira, yo he llegado a la conclusión hace tiempo, y antes hablábamos del amor fati, he llegado a la conclusión de que estamos aquí para percibir. Somos una máquina de percibir y almacenar esas percepciones. Tenemos una maquinaria maravillosa con una serie de sentidos que nos permiten acceder a un catálogo casi infinito de percepciones. Y eso es algo maravilloso, es prodigioso. Por eso los viajes molan tanto, porque estás percibiendo todo el día. Está a flor de piel tus percepciones. Ves cosas que no has visto nunca. Colores que creías que no estaban en el espectro de lo que podías percibir. Tocas cosas raras, saboreas sabores extraños. Es maravilloso. Entonces, percibir, a mi juicio, para mí, para otra persona el sentido de la vida será otro completamente distinto y me parece muy válido, pero yo creo que percibir hace que la vida adquiera un cierto sentido, porque nos dedicamos a lo que nos apasiona, lo que nos motiva, lo que está a flor de piel. Y esta percepción y el amar el destino y todo lo que el destino te arroje, lo puedes aplicar al ámbito profesional, al ámbito artístico, al ámbito intelectual, a las relaciones interpersonales, a lo que tú quieras. Luego hay otra serie de cosas que hay a tu alrededor y que pueden ayudarte, contribuir al bienestar. Antes te decía que el mundo estaba constituido por gente buena que solo quería prosperar un poquito, haciéndole el menor daño posible y añadiría al prójimo. Y añadiría, incluso quizá contribuyendo a que los demás estén un poquito mejor. Las relaciones significativas. Fíjate que en la antigüedad, las personas, cuando se las quería castigar, uno de los mayores castigos era el destierro. Y muchos filósofos, incluido Sócrates, se negaron al destierro y prefirieron la muerte. Entonces, las relaciones significativas, el impacto positivo que podamos tener en la vida de los demás, yo creo que son fuentes muy poderosas de satisfacción y que contribuyen a que tu vida sea vista con más plenitud. El propio crecimiento personal. Es decir, antes hablaba de percibir. Percibir a nuestro alrededor nos permite conocer más cosas. Y conocer, la aventura del conocimiento me parece que es fundamental en la vida. Pero no solo desarrollar habilidades, el propio autoconocimiento enriquece la experiencia de vivir, la hace mucho más plena, mucho más grande. Mi objetivo, aprender, crecer, explorar, conectar, contribuir. Y yo creo que con eso, si consigo eso, me doy con un canto en los dientes.
O sea, ser un poco más sabio cada día y ayudar a alguien cada día, ¿no? Creo que es un buen propósito. Claro. Cambiando un poco de tercio, Fabián, mencionabas tu canal de YouTube, donde tienes vídeos de esto que estamos hablando, ¿no? De filosofía, de grandes ideas clásicas, pero tienes también el informativo de los Minutos del Odio, que comentabas antes, que es esa visión cínica, como comentabas, de la actualidad política, ¿no? Que es como la antítesis de la filosofía, que tiene mucho éxito con la audiencia. ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo equilibras tu interés por la filosofía clásica y la virtud y todas estas ideas con la necesidad de estar ahí en el fango político para hacer este informativo tan divertido y tan real, añadiría? Pero fíjate que no son contradictorias. Yo no veo que exista una contradicción. De hecho, si nos basamos únicamente en las filosofías, hombre, el epicureísmo no y el estoicismo tampoco, pero el cinismo y el escepticismo son básicos. O sea, mi informativo sería imposible sin estas dos corrientes filosóficas. El cinismo, porque el cinismo, sobre todo, era vivir la vida con desvergüenza y provocación. Y de ese modo, exponer las contradicciones, exponer lo que hay de hipócrita en la sociedad, la absurdez de los políticos, de las instituciones. Si rechazas las normas establecidas, es decir, si sales de la figura del busto parlante de los informativos al uso, te encuentras con que el cinismo te facilita las cosas un montón porque te permite elaborar una crítica mordaz, cachonda, de la realidad política como antes no podías. Y luego, el escepticismo. Yo siempre... Es que el escepticismo es la cura perfecta para la polarización. El escepticismo es el que a mí me permite cuestionar las declaraciones, cuestionar las promesas, y de ese modo no aceptas la información al pie de la letra. En muchas ocasiones, cuando estoy elaborando el informativo, intento de forma desesperada que me convenzan de lo contrario. Los medios de comunicación, bueno, yo soy de derechas, no tengo ningún problema en reconocerlo, y los medios de comunicación de izquierdas los consulto constantemente a ver si me proporcionan argumentos, que me encantaría que me los proporcionaran. Porque soy escéptico. Porque soy escéptico sobre todo con los míos. Soy escéptico sobre todo conmigo, porque conozco mis limitaciones y muchas veces en los comentarios la gente me dice, ¿es que es el único informativo imparcial que hay? No, imparcial no, en todo caso será independiente porque no me paga nadie y por lo tanto puedo decir lo que me dé la gana. Pero imparcial nada, acabo de reconocer hace 10 segundos que yo escoro a la derecha. Por lo tanto, ahí imparcial no voy a ser. Entonces, escepticismo y cinismo en vena. Y con eso sacas un informativo pues cachondo y que se ríe de todos y que, por lo menos mi intención es que nadie me crea a mí, pero que todos intenten buscar su propia verdad. Si lo consigo, me doy con un canto a los dientes. Sí. Y en tu caso, reconoces que escoras a la derecha, pero quizás se percibe como imparcial porque criticas las incoherencias de unos y de otros, ¿no? Y ahora parece que tienes que comprar el pack completo de tu lado político y que tienes que criticar todo lo del grupo rival y alabar todo lo que hace tu grupo. Y es un error porque, como dicen, cuestionar a los enemigos es fácil, lo verdaderamente difícil es cuestionar a tus amigos, cuestionar a tu lado, ¿no? O a nivel personal, debemos cuestionar también nuestras propias creencias, que es todavía más difícil, ¿no? Bueno, pues última pregunta, Fabián. Si después de morir tuvieras la oportunidad de reencarnarte en un filósofo de cualquier época y lugar, ¿a quién elegirías? Pues, hombre, la respuesta fácil es decir Marco Aurelio, porque yo con Marco Aurelio tengo... Es muy fácil, ¿no? Claro, yo soy como el gusano enamorado de la estrella que hablaba Víctor Hugo, ¿sabes? ¿Qué vas a decir? O sea, el hombre más poderoso de la Tierra que se encierra a reflexionar cuando le da la gana y nos deja esos escritos que son increíbles, pues cómo no. Pero eso sería una respuesta fácil. También podría decir que me gustaría ser Zenón de Citio, porque se tomaba las cosas con mucha filosofía. Con mucha filosofía. Es decir, la historia del nacimiento del estoicismo es una historia fascinante y muy entretenida en el que el tío lo pierde todo. Y cuando lo pierde todo casi hasta lo agradece, porque eso le da la oportunidad de dedicarse a filosofar. Esa actitud vital me parece, a mí me da una envidia tremenda y ojalá pudiera aplicarla mucho más en mi vida. Quizás sería Epícteto. No. Epicuro. Vamos a quedarnos con Epicuro. Un tío que además es que es muy parecido a mi propia historia personal. Yo vivía en Madrid y el tío deja la polis y se va a las afueras, a una casa. Pues yo estoy en las afueras también, disfrutando de las cosas pequeñitas que tiene la vida. Y con eso el tío alcanza la eudaimonía, el tan ansiado florecimiento. Chico, bien por ti, coño.
Bien por ti. Perfecto, pues cerramos aquí. Fabián Epicuro, mil gracias por tu tiempo, felicidades por tu libro de nuevo, pondré el enlace en las notas del episodio, merece mucho la pena para quien quiera echarle un vistazo. Y nada, aunque no hace falta, te animo a seguir con tu gran labor de divulgación y espero que volvamos a hablar dentro de no mucho tiempo. Un placer. Marcos, un gusto. Calispera. Calispera.